Buenas, vamos a continuar trabajando en climatización, como ya vimos anteriormente. La renovación del aire que puedo necesitar para un lugar específico lo puedo tener de varias maneras. Nos puede dar las renovaciones hora que se requiere en función de la actividad, bien el método OLF o bien al través del código técnico a través del IDA y caudales especificados en el código técnico exclusivos para la vivienda, ¿de acuerdo? Nos vamos a centrar en estos dos criterios con el objetivo de, en un ejemplo de un aula docente, ¿vale? De unos 40 metros cuadrados y 3 metros entre forjados, calcular a través del RITE y el método OLF el volumen de aire que tengo que retirar, es decir, la renovación que debo conseguir, y vamos a ver una forma de conseguir un dimensionamiento de los conductos de distribución, en este caso, es decir, para sacar todo ese caudal de este local y luego ya más adelante podremos plantear cómo verlo, ¿vale? Dentro de una extracción más global. Por ahora solamente quiero introducirme en este concepto, ¿vale? Y empezar a ver la normativa. Si estuviéramos en el código técnico que se refiere a viviendas, ¿de acuerdo? Nos daría directamente los caudales que deberíamos en función de ocupantes y habitáculos. Básicamente, una vez calculado el caudal, deberíamos de ser capaces de extraerlo por las zonas húmedas, es decir, baños y cocinas. Y a partir de ahí, por ejemplo, en el IDAE ya nos dan un ejemplo de cómo calcular el caudal y ya está, ¿vale? Ahora, a partir de ahí, una vez dado el caudal, ya veríamos cómo calcular la sección, igual que vamos a ver ahora. Pero me voy a centrar más en lo que es la ventilación de locales, porque es un poco más complejo, sobre todo a la hora de definir los volúmenes de renovación de aire que tengo que conseguir, ¿de acuerdo? Como ya vimos en el vídeo anterior de calidad del aire, y en el tenemos una serie de calidades de aire al que queremos llegar, y en función de eso tendremos una renovación específica, ¿de acuerdo? Como estamos en este caso en una aula, no me sale una aula de enseñanza similares, nos vamos a ir a unidad 2. Y dentro de nuestras tablas, ya para unidad 2, ¿vale? Podemos hacer de varias maneras. Vamos a centrarnos en esta, que es sencilla, y para introducirnos en la norma está bien. Podemos tirar directamente para conseguir unidad 2, una calidad de aire propia para un aula. Deberíamos de retirar, renovar, extraer 12,5 litros por segundo y persona, ¿de acuerdo? Hay más métodos, como válido prestacional, está también la carga sensorial a través del método, que vamos a verlo también, o por la producción de CO2 por ocupante, ¿vale? Que implicaría aquí unos ejemplos de cómo calcularlo, que será un poquito más complejo, pero vamos, no me centro mucho más. Ejercicios más avanzados. Por ahora, con esto es más que suficiente para trabajar en la norma. Entonces, 12,5 litros por segundo. Entonces descartaríamos en este caso el código técnico, porque como hemos dicho no es una vivienda. Hemos elegido 12,5 litros por segundo porque es el IDA adecuado para nuestra aula. Y ahora necesitamos saber cuántas personas. Justo tenemos una tabla en la que nos especifica en función del uso, aula, que requeriremos de 2,5 metros cuadrados por ocupante. Es decir, de mis 40 metros cuadrados, lo que tengo que hacer es dividirlos entre los 2,5 metros cuadrados por persona, de manera que los metros cuadrados se me va, inversa de la persona me sale personas. Por lo tanto, 16 personas para una aula de 40 metros cuadrados es lo que me indica la normativa que debería, por el calor debería hacer el cálculo, ¿de acuerdo? Eso es lo que me dice el RITE. Y estoy pasándome las tablas de IDAE que están basadas en el RITE, ¿vale? En el que 12,5 litros por segundo y persona por 16 personas que debería haber en esa aula en función de su superficie, me sale un caudal a retirar para un aula de 40 metros segundo o 40 metros cuadrados de 200 litros por segundo. Si decidiera hacerlo por el método OLF, recordad que un OLF son 10 litros al segundo. En función de la actividad de las personas, me saldría 1,3 OLF por persona por el mismo motivo, porque me voy al RITE, me voy a regresar OLF, aula, 1,3 OLF por ocupante, ¿de acuerdo? Pasándome la misma tabla, me salen las mismas 16 personas y 13 litros
por segundo por persona, porque un OLF son 10 litros por segundo, lo que tanto 1,3 por 10, 13. Por 16 personas que ya calculé antes me salen 208 litros por segundo. Como veis, es un poco más restrictivo. Bien, una vez ya tenemos el caudal que debemos de retirar, lo que nos interesa es ahora dimensionar el tipo de conducto, la sección de conducto que debería de instalar. Es decir, vamos a trabajar con conductos que podemos trabajar fácilmente en obra, como sería Climaver, por ejemplo, y necesitaríamos la sección en función de la sección, es decir, el área, ¿vale? Del perfil de la sección de corte de mi conducto, la podemos calcular como sabiendo el caudal de renovación, que la acabo de calcular, y la velocidad del aire que va a pasar por mi conducto. En función de la velocidad, ¿vale? Climaver, por ejemplo, nos establece una recomendación de 5 metros por segundo como velocidad ideal para distribución, ¿de acuerdo? Y tenemos un límite de 6 metros por segundo por generación de ruido, que tanto me lo dice directamente Climaver, pero también si nos vamos al IDAE, ¿vale? Nos lo especifica por el mismo concepto. Para evitar ruido es recomendable que la velocidad del aire de los conductos sea inferior a 6 metros por segundo. Lógicamente el IDAE nos lo está transcribiendo directamente el aire. Podéis verlo también en otro tipo de documentación y normativa que coincide con estas velocidades. Es decir, si la sección es demasiado pequeña, puedo llegar a generar ruido en mi conducción y una pérdida de carga elevada. En base a eso, propongo dos cálculos, ¿vale? Para tener referencia por un lado el de recomendación y por otro lado el límite. Cogiendo, por ejemplo, lo que sería el caudal que exige el IDA, yo dividiendo el caudal entre la velocidad obtendría directamente sección, es decir, requeriría de unos 0,04 metros cuadrados de sección para como recomendación ideal y con un límite de 0,03 metros cuadrados, ¿vale? Es decir, 400 centímetros cuadrados o 300 centímetros cuadrados. De esta sección yo ya ahora podría generar rectángulos, ¿vale? Siguiendo, por ejemplo, unas instrucciones de limitación de Climaver. Para tener unas referencias, nos dice que la base, es decir, la parte más ancha, no debe ser menor que 4 veces la altura. Si esta altura multiplico por 4, no debe superar a la base de mi rectángulo. ¿Por qué rectángulos y no cuadrados? Generalmente es por la disponibilidad que tenemos en los techos, ¿vale? Puede ser perfectamente cuadrado, pero lógicamente si limito la altura, tengo más posibilidad de trabajar con anchos más grandes en falsos techos o en techos con un forjado limitado, ¿vale? Porque si yo bajo mucho, ¿vale? Puedo generar no solamente problemas de alturas dentro del local o simplemente sensación de que tienes una estructura que te va cayendo hacia abajo o porque vas pasando por, si tienes falsos techos, limitaciones claramente de alturas en función de la instalación que hay previa o de la que ya. También ten en cuenta que puede haber vigas visibles que hay que sortear. Entonces, uno de los grandes motivos por los que se utiliza este tipo de conducto, ¿vale? De fibra de, por ejemplo, de fibra de roca o de fibra de vidrio, perdón, es porque es muy fácil de moldear y fabricar las piezas que requiero en su momento y sin tener que llegar a las fabricadas ya al tajo. Entonces, una vez ya sabido una manera de calcular la sección en función de unos intervalos de velocidades recomendadas y límite, yo tengo una sección ideal para acercarme y una sección tope de la que no bajar. Porque cuanto más baja de sección, igual que pasa con la manguera del agua, ¿vale? Porque cuando yo tapo con el dedo, pues lógicamente la velocidad del aire aumenta y también la pérdida de presión y también el ruido. La pérdida de carga, perdón, y el ruido. De acuerdo. Una vez que ya hemos hecho este cálculo para el IDA, deberíamos hacerlo también para el método OLF y obtendremos otra sección diferente. Lógicamente, al tener mayor caudal, requiero para conducir también más, para conseguir las mismas velocidades, unas secciones mayores.
Ahora, habiendo trabajado desde este lado, puedo ya teniendo la sección ir a tablas, ¿vale? O irme a aplicaciones, ¿vale? Si me voy a tablas, ¿vale? Que puedo tener de varios documentos, como por ejemplo esta, que me ofrece la Universidad de Castilla-La Mancha. Tengo diversos tipos de conducto, ¿vale? Viene aquí especificado el conducto en función de las dimensiones, clase 1, 2, 3, 4, 5, 6, no es más que eso. Y como es un conducto de un caudal no muy grande, me voy a tipo 1, en el que estoy en torno a unas secciones de 0,042, ¿vale? Esta ya sería más grande, 0,48 y 0,036 metros cuadrados. Como las secciones que yo requiero están entre 0,4 IDAE o 0,042 OLF, me voy a esta que es la más grande, ¿vale? Perfecto. Ya tendría una dimensión, mi conducto 150 por 300, es decir, 300 de base por 150 de altura en milímetros, que además responde al criterio que me pone como límite Climaver, ¿de acuerdo? Ya tendríamos una dimensión de conducto consultando una tabla, ¿vale? Igual que si me fuera el más pequeño, incluso podría cogerme una de 200 por 200 sin tener que mirar ninguna tabla, ¿de acuerdo? Porque esto es una sección cuadrada, sé que cumplo IDAE y 200 por 200 milímetros me da una sección de 400 centímetros cuadrados, ¿vale? Este es el que me da la tabla. Y luego por otro lado también podría irme a aplicaciones que me dan los fabricantes, como puede ser Climaver, y manteniendo los mismos criterios de velocidad, caudal, pérdida de carga, ¿vale? Que todo esto lo puedo introducir y elegir la que más me interese, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, una de las posibles serán de 17 centímetros por 25. Bien, una vez visto esto, ¿vale? Que es una forma de dimensionar y conseguir una sección de conducto en base a cálculo, lo he hecho con el caudal obtenido de la normativa en metros cúbicos por segundo, porque es una manera sencilla de conseguir la sección mediante un cálculo. Pero también podría haber pasado a otras unidades muy habituales de caudal, que serían metros cúbicos a la hora, ¿de acuerdo? Este me permite de forma muy sencilla calcular las renovaciones hora, porque si yo requiero de una ventilación de 720 o 748 metros cúbicos a la hora y tengo un aula de 40 por 3, es decir, de 120 metros cúbicos, ¿vale? Sería dividir los 120 metros cúbicos a la hora y 720 metros cúbicos a la hora entre 120 metros cúbicos que tiene mi aula, y obtendré las renovaciones que debería de hacer completas del área del aula en una hora. Y además este también me permite ir a unas tablas que, por ejemplo, en este caso las tiene el IDAE, ¿de acuerdo? ¿Vale? En la página 83 de lo mismo de la guía técnica de instalaciones de climatización por agua o de equipos autónomos, la misma página me la puedo encontrar. No solamente me da lo que hemos dicho, la limitación por velocidad y además por pérdida de carga, como condicionamiento para trabajo, en el que me dice que lo ideal es trabajar con una presión máxima, es una pérdida de carga máxima de 0,05 milímetros por columna de agua por metro lineal de conducto, y ya que no la velocidad del aire para lo mismo resulta elevada y resulta un diseño de bajo ruido, ¿de acuerdo? También nos dice que se puede llegar hasta 0,7, ¿vale? Ya no en distribución, sino a lo mejor en secciones más pequeñas, ya para buscando ya la difusión. Entonces, en base a este criterio, ¿cómo sería en este caso por caudal? En metros cúbicos a la hora estaría en torno a estas dimensiones, ¿vale? Y como veis ya me está dando la pérdida de carga adecuada. Por lo tanto, para 750, que cubriría con creces cualquiera de los dos caudales que debo de cubrir, que es este además, voy hacia el mayor, me daría estas dimensiones de aquí, ¿de acuerdo? En este caso centímetros, y por una pérdida de carga de 0,05 milímetros columna de agua por metro. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Vale? Porque ya he definido los caudales de ventilación, pero lógicamente todo ese aire que yo debo de extraer, ¿vale? Debo de volver a introducirlo, ¿vale? Simplemente por extraer introduzco aire del exterior, ¿vale?
y que lógicamente hay que volver a acondicionar, hay que volver a tratar para tener las condiciones de confort que requiero en mi aula. Por lo tanto, todo ese aire que extraigo es el mismo que debo introducir. De esta manera, cogí los 720 porque era el de IDAE, pero puedo coger el de 748. Son los metros de cúbico de caudal rojo que viene del exterior que yo deberé de tratar bien, introduciéndolo simplemente por una batería de frío, como puede ser este ejemplo, ¿vale? Bien mezclándolo con el caudal de renovación, si me lo permite el AE, ¿vale? Eso recordad que lo tenemos en el IDAE, en función de la calidad del aire, ¿vale? Tendríamos de poder renovarlo dependiendo de las características del aire del que vaya a salir, si es de bajo nivel de contaminación, como puede ser un aula, ¿vale? En esas condiciones podríamos o bien hacer mezcla o bien con un equipo de recuperación entálpico, ¿vale? Intentar no tirar todo esa energía que ya hemos aportado, retirado del aula para climatizar. Pero, no obstante, estos son los metros cúbicos que yo debo retirar. A lo mejor no tienen por qué ser todos los que yo expulse, porque puedo el retorno más 720, los mezclo con el estilo para conseguir unas condiciones ya más favorables, y a partir de esa mezcla lo vuelvo a retirar calor o aporto calor en función de ese invierno-verano para conseguir mis condiciones de confort deseadas.